etapa de lluvias y hay muchas enfermedades que son típicas de la etapa de lluvia y sobre todo hay que tomar las previsiones necesarias para evitar los insucesos que han ocurrido en años anteriores. Para eso hemos invitado la doctora Yudelki Soriano. La doctora Yudelki Soriano es internista, es nefróloga y nos va a ayudar a dilucidar sobre todos estos temas. Buenos días, doctora Soriano, tanto gusto tenerla acá en el programa. Cuénteme cómo está todo. Encantada de estar aquí, doctor, nuevamente con usted. Qué bueno. ¿Qué le parece la elección de ese nuevo Papa? Bueno, eso representa la continuidad de la Iglesia, que como institución religiosa ha permanecido por más de 2000 años. Sí. Pero no deja de ser un personaje que influye altamente en la política mundial. Claro, sí. Sobre todo, a mí me alegró saber que el nuevo Papa, León XIV, aparte de que hay una historia por ahí de que tiene raíces dominicanas, según información, el papá de su mamá era dominicano. Es una persona que en las primeras alocuciones que ha dado ha demostrado un apoyo hacia la familia tradicional, hombre-mujer. Eso yo me imagino que no va a ser muy fácil de ser recibido por muchos sectores en la sociedad que estamos viviendo actualmente. Pero, nos guste o no, yo sé que mucha gente va a reaccionar en contra de esto, porque ahora se entiende que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer puede constituir una familia. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no procrean hijos. Y la base de la familia es una institución que es la parte fundamental de cualquier sociedad humana en cualquier lugar del planeta. Porque ¿cuál es la base de la familia? Simplemente convivir, no, es producir nuevos elementos, nuevos individuos que van a formar y desarrollar esa sociedad. Claro, es la base. Fíjese que en China hace un tiempo se instituyó, estamos fuera. Sí. En China se instituyó hace un buen tiempo la política de un solo hijo y hoy el gobierno está desesperado incitando a las personas a que tengan varios hijos. ¿Por qué? Porque están comenzando a haber una reducción de su población y no tienen, ya se está disminuyendo la gente joven, que es la gente que produce. Sin embargo, la India comenzó a ser el país con mayor cantidad de población en edad productiva. Pero Europa está condenada a la muerte. ¿Por qué? Porque en Europa no hay gente joven. Europa está obligada a recibir inmigrantes. ¿Inmigrantes para qué? Para que trabajen, fuerza laboral. Es tan sencillo como eso. O sea, hablar de familia es hablar de producir individuos para una adecuada fuerza laboral. Sí, no, y también, por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, donde hay una familia unida, siempre se busca la manera, se solucionan mejor los conflictos, es decir, siempre hay cierto grado de apoyo, pero a mí me interesa ver del Papa, sobre todo el hecho de que ha tomado el nombre de León XIV. Hay que ver que el Papa León XIII fue aquel que apoyó lo que se llama la doctrina social de la Iglesia en un momento en plena revolución industrial donde la clase obrera no tenía horario, no tenía, por ejemplo, un sueldo justo, y hay que ver que el mismo Jesucristo, uno de los criterios que estableció es el trabajo como una categoría social, es decir, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y exigió que al empleador, al dueño del capital, le pagara. Por eso muchas veces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Chocó con el sistema imperante de ese momento, y esa es la parte a la que me refiero con relación al Papa, al nuevo Papa, es decir, primero centrar el ser humano en el eje, no el ser humano al servicio de grupos corporativos clientelares que lo único que
hacen es someter al otro a ser pobre. Es decir, si la política tiene que ver con la liberación del ser humano, si tiene que ver con generar bienestar en la sociedad de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, y lo que hemos visto, en vez de ser una liberación, lo que ha ocurrido es un sistema de esclavitud, como lo decía Gandhi, que hablaba de la pobreza como la peor forma de esclavitud. Entonces, este Papa quiere hacer ver lo contrario, es decir, colocar el Estado y lo que es el poder al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de grupos clientelares que lo único que hacen es someter al otro a ser pobre. Lo adecuado sería eliminar la necesidad que tiene el otro, la necesidad de esperar a recibir, a que le den. Es decir, y esto solamente se logra capacitando, formando, integrando dentro de una economía de mercado, luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza, en cierto sentido, de tal manera que la persona se libere y sea capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo y ser libre. Como lo decía un grande de la política que falleció recientemente, Pepe Mojica, que dejó una impronta importante porque, a pesar, como él dice, que tuvo sus defectos, pero mantuvo una coherencia y hablaba de aquello de los irrelevantes que pasan por el mundo y que muchas veces no sirven ni siquiera para ser explotados, y aquellos que tienen el compromiso con las próximas generaciones de formar, de capacitar, de ver el valor de lo que es la educación y el estudio. Pero cuando hemos visto que la educación y el trabajo ya no son sinónimos de migración social, porque tú te pones a ver que la mayor parte de nuestros profesionales, cuando hacen la universidad, son sometidos a ser esclavos con sueldos de mendigos laborales. Es lógico que hoy en día usted ve que hay un nivel de deserción escolar muy alto, a partir de los 15 años, sobre un 25%. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, esa parte, por ejemplo, en el caso de Mojica, que, por ejemplo, habla de la política como la lucha por el bienestar del ser humano, a pesar de que hay muchos otros como Chantal, muchos otros que hablan de lo que es la administración del poder, la administración del Estado, la conciliación de intereses? Hay algunos, por ejemplo, como Chantal Mouffe, que me gusta mucho esa definición de Chantal Mouffe, que ella habla de estar en contradicción y en desacuerdo, pero dentro de ese desacuerdo tiene que haber un consenso en busca de lo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. ¿Qué le parece a usted con el rumbo que ha tomado la política en República Dominicana, a pesar de saber que no podemos decir que este gobierno o el otro, porque desde que somos niños yo he entendido que ha existido un sistema clientelar asistencialista que lo único que ha generado es pobreza, y la mayor parte de los gobiernos que hemos tenido, muchos de ellos han adoptado el hecho de secuestrar las instituciones. Hay una falta de liderazgo institucional y, sobre todo, ¿qué ocurre? Que secuestran la justicia. La justicia termina llegando a acuerdos, y entonces eso impide lo que es, si es una sola clase que se desarrolla, entonces esto ocasiona de que la innovación, el desarrollo de la mayoría se detenga porque no hay oportunidades, y según decía Rousseau, los hombres solamente son iguales si hay igualdad de derechos. No tenemos un Estado de derechos. Se vende la idea, pero no es real. Hay mucha manipulación. ¿Qué le parece este tema a usted, por favor, con relación a la política? Y eso que decía, por ejemplo, Pepe Mojica, que hay algunos que terminan siendo irrelevantes porque no sirven ni siquiera para ser explotados, y no se dan cuenta de que son parte del mismo negocio, convertidos en mercancía inactivos, y luego los inversionistas lo que les interesa es sacar, en nada le interesa su bienestar, lo que les interesa es sacar los beneficios y construir riquezas que luego después no son demostrables desde el punto de vista de la sustentación del trabajo, y como decía Aristóteles, la riqueza que es adquirida al azar genera envidia, y la riqueza que viene del talento y de la virtud del hombre genera admiración porque los demás quisieran ser como esa persona. ¿Qué le parece ese tema?
Todo eso está muy bonito, pero yo quiero volver al tema de la familia, porque usted está hablando de los derechos del individuo, pero ¿qué institución va a crear esos nuevos individuos? Cuando en muchos países la población lo que está es decreciendo. Usted mencionó a Pepe Mojica. ¿Usted sabía que la población de Uruguay ha ido decreciendo? Sí, pero hay algo que se llama... Que en nuestro país la población dominicana está decreciendo y la población haitiana, o sea, son las haitianas las que están pariendo. A mí me preocupa más en el momento actual la sustitución de la población. Sí, pero una cosa, doctora... Si usted observa videos de las calles de París, sí, usted no ve franceses. Es una ciudad cosmopolita. ¿Usted se acuerda en la última, el último mundial de fútbol? Que se criticó a Argentina porque en la selección argentina no había negros. Sí. Ahora mismo, doctor, yo entiendo todo eso que usted dice y todo eso es muy importante, pero hay que pensar, hay que entender, porque nosotros, en República Dominicana, estamos siendo afectados. Quizás no lo estamos viendo ahora, pero de aquí a un par de décadas, el problema no van a ser los derechos de los trabajadores. El problema va a ser la sustitución de la población. Sí, pero... Sí, y la educación que va a recibir esa sustitución de la población. Y los intereses que va a defender esa población que no es netamente dominicana. Sí, doctora, pero también una cosa, por ejemplo, en cierto sentido hay que valorar el momento histórico y la situación. El caso de Haití, por ejemplo, que ellos tienen aproximadamente unos 13 millones de habitantes registrados, que supuestamente llegan a 16 millones, no. Por ejemplo. Entonces lo que quiero decirle es lo siguiente: cuando usted tiene una población y no tiene una ley general de población que controle el crecimiento, ¿qué es lo que va a ocasionar? Usted no tiene después capacidad para poder suplir las necesidades básicas, los servicios de salud, no tiene, por ejemplo, para esa población. Por eso es que tiene que ser controlada. Usted no puede tener un país creciendo de manera desorganizada sin ningún tipo de planificación a futuro. Miren el caso, por ejemplo, de ellos consumen aproximadamente, algo que hemos repetido varias veces, 7 millones de toneladas de madera, 7 millones de metros cúbicos de madera, y apenas tienen 1% de bosques. ¿De dónde viene esa madera? De República Dominicana. Entonces, hay que buscar la manera de ayudar a Haití, pero dentro de su país. Ellos no tienen del presupuesto de nosotros de salud, que es aproximadamente un 2% del Producto Bruto Interno, aproximadamente un 15% es invertido en la población haitiana. Y si nos podemos ver entre educación y salud, parte del presupuesto de la República Dominicana, el 25% se va en los haitianos. Es decir, hay que tener cierto cuidado con esto. Tiene que haber gente más inteligente, más brillante, más desprendida que llegue a la política, de tal manera de que se tomen las medidas más adecuadas. Usted puede tener, por ejemplo, permitir que su población crezca, pero vamos a suponer el caso de Haití, hay que tener cierto cuidado, porque lo que va a seguir multiplicando la pobreza y sobre todo darle valor a algo fundamental, que es la educación, la formación de los futuros niños que tenemos. Hay que ver que un niño muchas veces no elige realmente, no tiene las condiciones para darse cuenta lo que es importante para su vida. ¿Cuántos niños estuvieron con nosotros y abandonaron la escuela? Y quizás esa no era lo más adecuado en ese momento, y hoy en día, por ejemplo, no tuvieron esa trascendencia, son sometidos a ser pobres toda su vida, porque no tienen capacidad de productividad de bienes y servicios. En otro orden de ideas, ¿qué le parece ahora con relación a las previsiones que deben tomarse para evitar todas esas enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con el agua en esta etapa, donde está, por ejemplo, el dengue, la chikungunya? En el caso de la leptospirosis hay que ver los ratones. Y ¿qué podría usted decirnos de en este momento, ahora que entramos a la etapa de mayo y que inician las lluvias? Todo eso tiene una sola razón fundamental: la falta de acueductos debidamente equipados. Agua potable. La mayoría de muchísimas poblaciones aquí en los barrios, en la capital, en los pueblos, no tienen acueductos adecuados.
eso obliga a que las personas tengan que acumular agua en sus casas. Eso es tan sencillo como que si yo no tengo la necesidad de acumular agua en mi casa, yo no voy a tener criaderos de mosquitos. El mosquito del dengue no se desarrolla en charcos, en la calle o en el bosque. Se desarrolla en el agua potable de tu casa. Esa agua que tú usas para cocinar, esa agua que tú usas para bañarte. Es en esa agua que se desarrolla el mosquito del dengue. Entonces, eso también viene con el asunto de las lluvias. Cuando hay lluvias, no tenemos un sistema de drenaje adecuado. Entonces, mire lo que pasó en San Cristóbal, que una niña fue absorbida por una alcantarilla. ¿Por qué? Porque no hay un drenaje pluvial adecuado. Entonces, si queremos controlar el dengue, lo que hay es que tener acueductos adecuados, tan sencillo como eso. Por más programas, proyectos que se hagan para concientizar a la gente, para que no acumule agua, es imposible. La gente tiene obligatoriamente que tener su tanque, sus galones, que clorifiquen el agua, que la tapen adecuadamente, es lo único que yo les puedo decir al respecto. Pero se necesita un proyecto del gobierno, de un gobierno que venga responsable a hacerse cargo para que cada comunidad tenga un acueducto adecuado. Un acueducto que usted se pueda beber el agua del grifo. Aquí no nos podemos beber el agua del grifo. Bébase el agua del grifo. No estamos habituados. Bébasela. No estamos habituados a comprar agua la mayor parte de la población. Es decir, la población. Y déjeme decirle que esa agua no es buena. Esa agua no es buena. No, esa agua no es buena. ¿Tiene residuos? Por dos razones fundamentales. Dígame entonces. Primero, porque no tiene minerales. Entonces no es la mejor agua para hidratar. A la gente le encanta porque usted le siente buen sabor. El agua con minerales es un agua pesada. Sí. Tú no le sientes buen sabor. Y otra cosa, es agua que viene embotellada en galones de plástico, que por más que nos digan que es BPA free, usted tiene la seguridad de que esos botellitas son realmente BPA free. Y para los que no saben qué son los BPA, son una serie de sustancias que con el calor se desprenden de la botella, se combinan con el agua. BPA son las siglas, poli. Sí, BPA. Y una vez que entran al cuerpo, actúan como disruptores endocrinos, o sea, compiten con las hormonas. Y las principales hormonas que atacan son las hormonas sexuales. Los BPA actúan como estrógenos. ¿Usted sabe por qué se descubrió esto? ¿Por qué? Porque la población de cocodrilos había disminuido en Florida. Y un científico, no recuerdo el nombre ahora exactamente, investigando por qué la población de cocodrilos había disminuido, encontró que los machos habían disminuido su capacidad de formación de esperma. Adivine por qué. Por la contaminación de plástico de las aguas de los pantanos de Florida. Ahora mismo yo he visto muchos casos de hombres con disminución de testosterona. Wow. Y eso tiene su origen ahí, en los plásticos. Por si usted no lo sabía. Sí, no, realmente sí. Hemos visto, es decir, por el consumo del agua, creo que el Estado tiene que, brilla por su ausencia, su regulación. Aquí todo el mundo produce lo que quiere, pero no hay ninguna, como en Estados Unidos, que existe el FDA, Federal American Drug Administration, es decir, la Federación Norteamericana de Control de Drogas. Es decir, aquí no existe nada de eso. Pero hay que ver que, por ejemplo, con relación al dengue, en el 2022 tuvimos un pico importante, en el 2019. Y siempre va a haber dengue y cada año van a haber más casos de dengue. Por lo que yo le acabo de decir, es tan sencillo como que
Dame un acueducto que yo no tenga que guardar agua y ya yo no voy a tener dengue. Pero también hay que ver, el problema podría ser la pobreza, porque muchas veces usted ve que una familia entrega una niña joven, adolescente, le entrega a un hombre adulto y muchas veces en el fondo quizás no es que la niña quiera, sino es la pobreza, es como un mecanismo de esa persona, de esa familia. No, doctor, hacer acueductos con agua, con disponibilidad de agua adecuada para la población es una política del Estado. Sí, es una política del Estado. Eso no tiene que ver con la pobreza. Sí, pero óigame, doctora, si realmente viven en condiciones de hacinamiento, donde usted tiene una casa donde vive la pareja de esposo, la suegra y 4 niños en un espacio donde es un ambiente y medio, una habitación y media, ¿qué es lo que ocurre en situaciones de hacinamiento? Es muy difícil. Y mire el caso, por ejemplo, el hombre que migra de la ciudad, del campo a la ciudad buscando la manera de encontrar mejores condiciones de vida. ¿Qué ocurre? Lo que hace es que se hacina en las márgenes de un río y ¿qué pasa? Se queda secuestrado, como decía Carlos Mar, en aquel proceso de pobreza que no va a cambiar por el hecho de que como Estado no hacemos nada por cambiar el trasfondo social ni la desigualdad de oportunidades. Es decir, ¿cómo usted le lleva, por ejemplo, porque hay algo importante que es estimular el desarrollo económico local de las comunidades y establecer un sistema un sistema basado en un patriotismo moderno en el cual tú determines cuál es la necesidad de desarrollo de cada provincia, de cada región, de tal manera de que nuestras provincias y nuestras regiones no continúen siendo ricas, sin embargo, el ser humano termina siendo pobre, obligado a migrar y secuestrarse. Hay que ver cómo han cambiado los niveles de pobreza en nuestro país. Han cambiado, la gente viene del campo, lo que era el sur profundo, que eran las zonas de mayor pobreza de nuestro país, hoy en día es Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, sobre todo Santo Domingo Este y el sur profundo. El Santo Domingo Este, por ejemplo, hoy en día tiene el Gran Santo Domingo un 35% de pobreza. En el sur profundo bajó un 33%. Entonces, el ser humano, estamos dejando el campo solo. Es decir, hoy en día tenemos un 86.4% de la población que vive en zona urbana y apenas el 13.6% en zona rural. ¿Qué está pasando? Es decir, si nosotros elegimos un tipo de patriotismo moderno, ¿qué hacemos? Vamos a guiar el sistema educativo en base a la necesidad de lo que necesita el sector productivo, cuántos profesionales, cuántos técnicos en el área, por ejemplo, de la minería, que es importante por el hecho de que terminan otros explotándote los recursos naturales que tú tienes y tú no tienes control de cuánto sacan, tu país continúa siendo pobre, esas zonas continúan siendo pobres y no es correcto. Doctoras, nos vamos a una pausa y continuamos en breve momento con su programa hablando sobre política de salud. Continuamos, amigos, con su programa hablando sobre política de salud y hoy estamos hablando de un tema como son las enfermedades de la pobreza, porque muchas veces el pobre termina enfermándose y muchas veces no se cuestiona que esas enfermedades y todos esos padecimientos están relacionados con la misma situación en la que vive el medio ambiente. Por eso es que decía un premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, que cuando tú inviertes en el ser humano, tú inviertes en su educación, en la salud y en el acceso a agua potable, es decir, que tengamos las condiciones de que el agua que estamos recibiendo es la más adecuada. Ahora, ¿qué seguridad tenemos nosotros en nuestro país de que el agua que recibimos en nuestras casas está en condiciones adecuadas para ser consumida? No tenemos ninguna seguridad. Este premio Nobel de Economía, que Amartya Sen, demostró que en una de las provincias más pobres de la India, que era Kerala, llegó a ser una de las provincias más ricas solamente invirtiendo en el ser humano. Yo creo que los estados tienen que ser más pequeños, tienen que ser más confiables, más eficientes, de tal manera de que les sobre más dinero para invertir en la persona. Hay que ver que esas condiciones de hacinamiento predisponen, aquí no hay políticas de tratamientos de plagas, y esto lleva, en los casos de la leptospirosis, las casas de los pobres, los ratones viven como si fuesen su casa. ¿Qué le parece a usted, doctora? Mi papá me cuenta que en la época de Trujillo se fumigaba.
Sí, y en la época de los gobiernos también, yo lo veía como niños veíamos. ¿Usted ha visto en estos últimos gobiernos un programa de fumigación de manera continua, irregular, organizada por los ayuntamientos de cada pueblo? Pero miren las cañadas, cómo está también la educación de las personas, cómo los residuos... Mire, mientras usted tenga cañadas, un sistema de desagüe en las peores condiciones, no tenga agua potable adecuada que te llegue a tu casa, tú vas a tener leptospirosis, vas a tener dengue, vas a tener malaria, que no se olvide, la malaria todavía está aquí, y más aún con la gran población de vecinos que tenemos en nuestro lado de la isla, porque en ellos la malaria es endémica. Sí, pero con relación a nuestro... Y la malaria es mortal. Sí. En mis más de 20 años de ejercicio solamente recuerdo una sola persona recuperarse de malaria. La malaria es mortal, totalmente mortal. Claro, ¿no? Y ahora con esta lluvia, que comience la plaga de mosquitos, va a aumentar también el índice de malaria. Y la leptospirosis es mortal. Un paciente de leptospirosis le cuesta un buen dinero a cualquier hospital del estado. Paciente de leptospirosis, un paciente de cuidado intensivo, y es un paciente que en la mayoría de los casos necesita diálisis. Sáquele el lápiz, ¿cuánto cuesta eso? No, y el ratón, que sobre todo, porque el ratón lo que hace es que parasita, hace pipí en la comida. Y eso es esa enfermedad, quien la transmiten los ratones. Donde sí. Usted tenga basura, hacinamiento, no tenga control de la basura de esa población, usted va a tener ratones, y si tiene ratones tiene leptospirosis. Yo siento que en el fondo, doctora, es la educación la que va a impedir que los fracasos que hemos tenido puedan seguir empañando nuestro futuro. Políticas de salud públicas a la población general, sí, donde los ayuntamientos conjuntamente con salud pública deberían de ser los protagonistas. Y le insisto en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque cuando hay una cañada en un barrio, es salud pública que tiene que ir a eliminar esa cañada. No, los regidores tienen que ir a mirar eso, para discutir eso. Mire, tenemos una cañada en tal zona, vamos a reunirnos, vamos a ver cómo hacemos para eliminarla. Es por ahí donde comienza. Pero usted sabe dónde está el problema fundamental, que cuando vienen las elecciones vamos a votar por los regidores, por el síndico, por el diputado, que nos dé un picapollo, sí, una chatica de romo. Sí, sí, realmente el tema ahí está bastante... Cuando la gente aprenda a votar por sus dirigentes, vamos a cambiar las cosas. Sí, realmente el tema es muy interesante y siempre nos va a faltar tiempo para seguir hablando sobre este tema. Hay que ver que el 80% de nuestros legisladores son inoperantes y las personas terminan votando por aquel que le cae bien. Por un picapollo. Y no es cuestión de esto. Realmente podemos seguir hablando de este tema, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos la gentileza de poder llegar a sus hogares. Gracias por su sintonía y será hasta una próxima entrega con un programa más hablando sobre política de salud. Gracias, doctora Yudelki Soriano, por su presencia y esperamos que haya sido de beneficio para toda nuestra población.